Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sandra Milena Ramírez, soy neuropediatra de la Universidad Nacional. Agradezco mucho la invitación a este webinar. El día de hoy, voy a hablar de un tema que siempre me ha encantado. Soy fan de las enfermedades neuromusculares, siempre me ha gustado manejar a estos pacientes, tratarlos y tratar de buscar esos diagnósticos que son tan difíciles y tan raros y que muchas veces se nos escapan y que muchas veces pasan años y no logramos un diagnóstico y un tratamiento adecuado. El día de hoy vamos a hablar de síndromes miasténicos congénitos. Estos síndromes miasténicos son algo bien extraño, bien raro, no son tan conocidos. Cuando hablamos de miastenia, pues la gente siempre piensa en la miastenia gravis, que es la miastenia que casi todo el mundo conoce, que es donde están muy débiles, que es donde se le caen los ojitos y se les da piridostigmina y mestinón, pero a todo el mundo se le olvida que son los síndromes miasténicos congénitos porque estos son más raros, más difíciles de diagnosticar y realmente la prevalencia es mucho menor. Entonces, cuando hablamos de enfermedades neurológicas, siempre pensamos en cerebro. Yo siempre empiezo con esta diapositiva porque no tenemos claro que el sistema nervioso no es solamente el cerebro, sino que hay otras partes en el cuerpo que pertenecen al sistema nervioso. Casi todas las personas cuando se les habla del sistema nervioso piensan en el cerebro. Y el cerebro, si bien es muy importante, el cerebro necesita conectarse con el resto del cuerpo para ejercer sus funciones. Gran parte de estas conexiones tienen no solamente los nervios periféricos, sino que la placa neuromuscular, que es la unión entre el nervio periférico y el músculo, también está influenciada y puede generarnos muchas alteraciones. Entonces, dentro del sistema nervioso, nosotros tenemos el cerebro, la médula, que es la que conecta el cerebro con el resto del cuerpo. De esta médula salen los nervios periféricos, que son todas estas estructuras que van hacia todo el cuerpo, tanto por encima de la cabeza como hacia abajo. Y estos nervios periféricos llegan a la placa neuromuscular por medio de las uniones neuromusculares, y es aquí donde vamos a enfatizar el día de hoy cómo ese nervio se va pegando al músculo y va ejerciendo su acción en este botoncito que hay aquí unido al músculo que se llama placa neuromuscular. Y luego de pasar esa placa, pues se llega finalmente al músculo, que es quien ejerce la acción para el movimiento. Cuando hablamos de enfermedades neuromusculares, entonces estamos hablando desde esa médula espinal más abajo de la cabeza, cuando pasa esa médula, la transmisión por medio del nervio periférico hasta la placa neuromuscular y el músculo. Y cada uno de esos sitios por donde pasa el estímulo nervioso tiene diferentes enfermedades. Cuando hablamos, por ejemplo, de la médula espinal, entonces hablamos de enfermedades como la atrofia muscular espinal y la esclerosis lateral amiotrófica, de las que se ha hablado mucho últimamente. Cuando hablamos del nervio, que es el nervio periférico, hablamos de las neuropatías como el Charcot-Marie-Tooth. Y aquí es donde vamos a enfatizar el día de hoy, que es la placa neuromuscular. Cuando hablamos de la placa, estamos hablando de enfermedades como la miastenia gravis, que es la más conocida, los síndromes miasténicos congénitos, que es de los que vamos a hablar hoy, y el botulismo, que es una infección por una bacteria que usualmente consumimos o en la miel que tiene este tipo de infección o en algunos enlatados que también se puede adquirir. Y finalmente vamos al músculo, y el músculo pues nos genera lo que más conocemos, que de lo que más se habla, de lo que más hay conferencias, que son las miopatías, las distrofias, la distrofia de Duchenne, las distrofias de cinturas, que nos afectan básicamente el músculo. Entonces hoy vamos a hablar de la placa, pero además tenemos que tener en cuenta que como la placa neuromuscular llega al músculo, finalmente estas enfermedades de la placa neuromuscular nos pueden dar síntomas como si fueran miopatías, porque como llegan al músculo, finalmente afectan el músculo y hacen que ese músculo se quede más pequeño, se achiquite, se atrofie y nos puede generar enfermedades musculares. Este es un video para mostrar cómo esta neurona va transmitiendo el estímulo nervioso hasta la placa neuromuscular. Esta unión donde está esta transmisión
Ese botoncito es este botoncito que vemos aquí. En este botoncito, que es de donde viene la neurona hasta unirse con el músculo, hay muchas sustancias. Esto se llama botón presináptico, o sea, antes de la unión. Esas sustancias que vemos ahí, que son muchas, son los neurotransmisores, son sustancias que se van yendo hacia el músculo para transmitir una función. Entonces es aquí donde está la acetilcolina, la adrenalina, la dopamina, todos los neurotransmisores que existen, pero en el caso del músculo vamos a hablar de acetilcolina. Ese espacio que vemos ahí, que estaba señaladito, ese espacio se llama espacio sináptico. Ese espacio es donde llega ese neurotransmisor o esas sustancias para producir el efecto. Para que este botón, antes de producir el efecto, pueda liberar las sustancias, se tienen que activar unos canales de calcio, que son los que vemos ahí. Esos canales de calcio hacen que se activen estas vesículas, esas bolitas que vemos que están llenas de acetilcolina. Luego de activarse, se unen a la membrana y se libera esa acetilcolina en este espacio, que es el espacio sináptico, y esa acetilcolina llega hasta la otra membrana de la otra célula, que es el músculo, ¿sí? Entonces ya esta parte se llama postsináptica. Esta membrana donde llega ya ese neurotransmisor y llega a estos canales se llama ya es la membrana postsináptica, o sea, después de la sinapsis. Entonces la sinapsis es esa unión. La presináptica es el botón antes de liberar las sustancias. El espacio es el espacio sináptico, entonces vamos a hablar de sinapsis en ese espacio. Y postsináptico, que es esta membrana, es ya cuando llegan todas esas sustancias y ejercen la función del músculo. Entonces, la acetilcolina se tiene que pegar aquí a estos canales, ¿sí? Para que entren los iones y el músculo se contraiga. En este espacio hay una sustancia que se llama acetilcolinesterasa que separa los componentes de la acetilcolina para poder que se vuelva a reutilizar esa acetilcolina. Se devuelve hasta el botón que vimos arriba, hasta esa parte antes de llegar, y vuelve y ejerce la función. Entonces, esa sustancia que nos libera aquí la acetilcolina nos sirve mucho también para la función porque no es solamente la liberación de ese neurotransmisor que es la acetilcolina para que se mueva al músculo, sino que necesitamos separarlo para que se reutilice. ¿Sí? Es como un reciclaje. Entonces se vuelve a utilizar y ahí necesitamos la acetilcolinesterasa. Es decir, necesitamos que el botón funcione bien antes de llegar a el músculo, necesitamos que las vesículas funcionen bien, necesitamos que el neurotransmisor esté bien, necesitamos que los canales estén bien, necesitamos que este espacio esté bien y que la acetilcolinesterasa funcione, necesitamos que toda esta célula postsináptica, que es el músculo, esté funcionando bien, que esta acetilcolina cuando se pega aquí al canal se pegue bien, que los canales después de esa sinapsis funcionen bien. Entonces son un poco de características, muchas características dentro de esa placa, dentro de esa unión del nervio y el músculo, para que se dé una buena función. ¿Qué pasa cuando esto no funciona bien? Pues podemos tener síndromes de la placa, enfermedades de la placa neuromuscular, como la miastenia gravis, el botulismo, las miastenias congénitas. Entonces tenemos ese botón presináptico, que ya sabemos que es la terminación de la neurona, cómo se van formando estas vesículas y se van a activar esas vesículas, esas bolitas del neurotransmisor por medio de estos canales de calcio. O sea, necesitamos también calcio para que nos funcione todo el músculo. Entra el calcio, activa esas vesículas, al activarse se libera la acetilcolina, esa acetilcolina llega a la membrana, se libera, ¿sí? Y en este espacio sináptico es donde está liberada y luego llega a la membrana postsináptica. Ahí en la membrana postsináptica están unos receptores, unas cositas que cogen esa sustancia y la traen hacia el músculo. Esos se llaman receptores de acetilcolina. Cuando hablamos de miastenia gravis, esos receptores están siendo atacados por unos anticuerpos. En el caso de las miastenias congénitas no es así.
Las miastenias congénitas necesitan tener estructuralmente todos estos canales funcionando, el cuerpo necesita tener los canales funcionando y en las miastenias no funcionan porque hay una alteración genética que nos daña las proteínas que están ubicadas o presinápticas o en el espacio sináptico o postsináptico. Y esas proteínas nos dañan, puede ser esta acetilcolinesterasa, que ya sabemos que nos ayuda para separar y reciclar la acetilcolina, ¿sí? Entonces, esa alteración genética nos puede dañar la acetilcolinesterasa o nos puede dañar los receptores presinápticos antes o los postsinápticos o las proteínas que se encuentran en todas estas membranas y así entonces va a ocasionar una miastenia congénita. Thomas Wills fue el primero que habló de toda esta transmisión. Él decía que había un líquido que venía del cerebro y se iba de alguna manera hasta el músculo y que era eso lo que hacía funcionar el músculo. Entonces, de alguna manera habló de esta transmisión y de la placa neuromuscular y describió en 1672 los síntomas de la miastenia gravis. Desde hace mucho tiempo había datos de miastenia, síndromes miasténicos. En este caso tenemos el cuadro de la Mona Lisa, que es muy conocido, y cuando nos acercamos a ver realmente cómo es la cara de la Mona Lisa, pues nosotros vemos ciertas alteraciones que han sido descritas de muchos tipos. Entonces algunos dicen que parece que tuviera hipotiroidismo, pero si la vemos de cerca, pues también parece que tuviera una ptosis palpebral. Una ptosis palpebral es que los ojitos están como caídos, ¿sí? Y ese dato de los ojitos caídos es muy característico de las miastenias congénitas. Entonces, cuando hablamos de miastenias, estamos hablando básicamente de dos tipos, los congénitos y los adquiridos. Los adquiridos son los más frecuentes, los que más conocemos, que ahí está la miastenia gravis, también hay otros tipos como el botulismo y el lamberito, que es una miastenia que da asociada a un tipo de tumor. Y los otros que son más raros, que son las miastenias congénitas, que son diagnósticos más difíciles, que se demoran más, son más tardíos porque no se da con el diagnóstico fácilmente y son congénitos, ¿sí? Pueden ser hereditarios o presentarse por primera vez de nuevo, pero son congénitos, son a nivel de la parte ya genética. Entonces aquí tenemos una imagen donde vemos el botoncito presináptico que les mostraba que es donde termina la neurona, la célula posterior a ese botón que es el músculo básicamente, y donde se puede alterar cada cosa para darnos cada síntoma, donde está la miastenia, donde está el botulismo, ¿sí? Las miastenias autoinmunes, que es la gravis, nos alteran estos receptores, entonces hay algo que está yendo contra esos receptores, los está atacando y los daña y los mata, ¿sí? Entonces daña todos estos receptores, pero en las miastenias congénitas es diferente, porque nos dan síntomas de miastenia, ¿sí? O sea, síntomas de debilidad, de fatiga, de fatigabilidad por la placa neuromuscular, pero esas alteraciones son genéticas y están alterando unas proteínas que pueden estar presinápticas, sinápticas o postsinápticas, no necesariamente como la miastenia también. Entonces, tenemos las alteraciones presinápticas. Entonces aquí nos está liberando la acetilcolina, entonces cualquier proteína de aquí de esta membrana o de las vesículas que se altere, cualquier alteración a nivel de acetilcolinesterasa que está en este espacio sináptico, o cualquier alteración en las proteínas de este aparato neuromuscular que vemos aquí, que son todas estas proteínas de unión, estas proteínas de la membrana muscular, nos puede ocasionar miastenias congénitas. Entonces, si vemos aquí en estas proteínas, está la proteína, el receptor de la proteína de acetilcolina, el MUC7, el DOT7, el receptor de rapsina. Sí, aquí tenemos el RIB, que también nos puede dar síntomas de miastenias congénitas, el receptor de agrina. Sí, tenemos varios receptores, el CoLQ, que todos nos pueden dar síntomas de miastenia congénita. Entonces, la miastenia congénita, ¿qué es? Es una alteración en esa unión neuromuscular que está alterada, originada por una alteración en un gen. O sea, hay algo genético, un gen que está alterado, que se transmitió mal, que la parte genética nos está ocasionando una alteración en la proteína. O sea, el ADN venía alterado, el ARN se alteró y nos ocasionó que esa proteína se dañara.
¿Cuál proteína? Pues cualquiera de estas que vemos acá. O otras que también existen, esas son las principales, pero hay otras. Esta alteración puede ser recesiva o dominante. La mayoría son recesivas, que ya les voy a explicar, y hay aproximadamente 30 síndromes miasténicos congénitos y cada vez aparecen más porque cada vez tenemos más estudios genéticos que nos ayudan en el diagnóstico, pronóstico y manejo de estas enfermedades. Es mucho más rara que la miastenia gravis, es 100 veces más rara y lo que les decía, la parte genética ha permitido que detectemos cada vez más genes. Lo más frecuente que se presentan en miastenias congénitas son las alteraciones postsinápticas, o sea, después, ya en la membrana del músculo. También hay alteraciones presinápticas y sinápticas, pero las más frecuentes son las postsinápticas. Y hay algunas que se combinan, o sea, yo puedo tener una alteración pre y postsináptica. Lo más frecuente son alteraciones, mutaciones en el gen del receptor de la acetilcolina, en el gen de la rapsina, en el gen de la acetilcolinesterasa y en el DOT7, que es lo que veíamos aquí, ¿no? El DOT7, la CAR, el receptor de acetilcolina, ¿sí? La rapsina, que son los que quedan aquí. Entonces, como les decía, estas son enfermedades que se transmiten o recesivas o dominantes, pero lo más frecuente es que sean recesivas. Entonces, recesivas es que el papá y la mamá, pues los dos padres traen un gen que no está ocasionándoles enfermedad, sino que se transmite. Entonces se llaman portadores. Y estos dos portadores al unirse, pues nos generan una enfermedad. En cada embarazo se genera este porcentaje de riesgo. O sea, no es porque a mí en este embarazo me haya salido un niño con enfermedad, entonces al siguiente no porque ya me salió enfermo. No, en cada embarazo vuelve y juega el porcentaje. Entonces el porcentaje de pacientes con papás que llevan portando el gen es 25, 25, 25, 25 y 50. 25% de un niño afectado, 25% de un niño completamente sano y 50% en portadores. Y la parte dominante, que también puede ser una transmisión en miastenias congénitas, es más rara y se da usualmente en los canales lentos, es que hay uno de los dos padres afectados, el otro no afectado, y también tenemos 25% de niños afectados, 25% no afectados y 50% no afectados, pero que pueden ser portadores. Entonces, tenemos alteraciones presinápticas, sinápticas y postsinápticas. Cada una de estas alteraciones me puede alterar una de las proteínas que vemos ahí, que son proteínas del receptor de la membrana. Entonces vemos, al nivel presináptico puede haber alteración del CHAD, del SNAD, de la sinaptobrevina, todos son proteínas. En el espacio sináptico de la acetilcolinesterasa, de la melaminina, del COL13, postsináptico del receptor de acetilcolina, de la plepsina, ¿sí? Del desarrollo y mantenimiento que son postsinápticas, MUS, DOT7, rapsina, agrina, y últimamente se han encontrado otras alteraciones a otro nivel, por ejemplo, trastornos de la glicosilación que no son propiamente ahí en la membrana, sino que pueden ser a nivel de retículo sarcoplásmico de mitocondria. Entonces se pueden dar estas alteraciones de proteínas de glicosilación o otros síndromes como el portador de citrato de mitocondrial y miopatías congénitas que nos pueden dar fenotipos de miastenias congénitas. Entonces, como vemos, son muchos genes, muchas proteínas y muchas alteraciones. Hay alrededor actualmente de 30. Entonces, la miastenia congénita, lo que les decía, puede haber presináptica, sináptica, postsináptica y ahora ya otros trastornos como de glicosilación, mitocondriales y otros trastornos que nos pueden dar miastenias congénitas. La mayoría son postsinápticas, principalmente deficiencia del receptor de acetilcolina, rapsina y DOT7 son los principales. Y tenemos otros síndromes que son los del canal lento, esos canalitos que veíamos allá, que hay canales de potasio, hay canales de calcio, hay canales de sodio, también se pueden alterar por este tipo de trastornos genéticos y nos pueden dar alteraciones al nivel de la placa que nos generen fenotipos de miastenias congénitas. Entonces, este síndrome de canal lento es más dominante, puede aparecer en la adolescencia,
pero también podemos tener de canal rápido, que son más graves, porque generalmente son canales de sodio que generan movimiento más rápido, movimiento más frecuente. Entonces, estos más graves casi siempre son pacientes muy pequeños que tienen insuficiencia respiratoria, alteraciones respiratorias muy severas. De miastenia congénita, el primer caso se describió en 1977 y el primer gen patógeno que se descubrió, el primer caso fue descrito por Engel y el primer gen patógeno fue en 1995 y fue el CHRNE. La prevalencia está entre 1 en 500.000. Digamos que hay muchos pacientes que están subdiagnosticados, entonces probablemente esa prevalencia sea más alta, pero pues este es un diagnóstico bien difícil y muchas veces se les pasa y queda diagnosticado con otro tipo de enfermedad. Las manifestaciones clínicas pueden venir desde el nacimiento hasta la vida adulta incluso y pueden ser muy leves o muy graves. El fenotipo es muy variable y depende del receptor que esté alterado también qué tanto se puede ver los síntomas. Entonces puede haber debilidad muscular, que es pues, disminución de fuerza, hipotonía, que es como lo que están como sueltos, como flojos, pero también puede haber la pérdida de fuerza, los párpados caídos, que es la ptosis palpebral, la parálisis de la mirada. Entonces no solamente que el párpado está caído, sino que uno mira y uno no puede levantar o mover los ojos hacia un lado o hacia el otro, y eso se llama oftalmoparesia u oftalmoplegia. Problemas de deglución, porque igual tenemos alteración en los músculos, entonces también podemos tener alteración para tragar, apneas, fallas respiratorias que también se nos pueden dar. Entonces, por ejemplo, este es un niño que muestra una ptosis palpebral. Ustedes ven aquí a la izquierda en A una ptosis, cómo se ve el párpado caído. En C vemos cómo está la boca medio abierta porque tiene una debilidad alrededor de la boca, de los músculos de la boca. Ya al lado derecho, esto es posterior al medicamento que se le administró y vemos cómo ha mejorado porque mejora la función de la placa neuromuscular y entonces los síntomas van mejorando. Este es un paciente con una miastenia congénita, un déficit de racina y su tratamiento fue piridostigmina. Entonces, hay subtipos de síndromes congénitos, hay síntomas asociados y genes asociados. Tenemos síndromes presinápticos, sinápticos y postsinápticos. Ya sabemos que los postsinápticos, o sea, ya los de después del espacio sináptico, o sea, donde está el músculo, son los más frecuentes. Y cada uno tiene un gen diferente a diagnosticar, síntomas diferentes y tratamiento diferente. Entonces, en los síndromes presinápticos, que son aproximadamente el 6 al 8%, tenemos, por ejemplo, el déficit de acetiltransferasa de colina, que es el CHAP, el déficit de sinaptotadmina, que es el SID, el déficit de SNAP25B, que son proteínas que están en la unión en la membrana presináptica, que hacen que se una la vesícula ahí y pueda liberarse. Ese es el NAD25, defecto del transportador de la mitocondria. Entonces allá vimos un poco de vesiculitas, que son las que traen el neurotransmisor acetilcolina para que sea liberado. Para que eso funcione necesitamos energía y la energía en nuestro cuerpo nos la da la mitocondria. La mitocondria es la que nos da la parte respiratoria y la parte de energía para que se funcione toda la parte neurológica. Los síndromes sinápticos, que ya son del sitio de unión, que es el espacio sináptico, entonces tenemos, por ejemplo, el déficit de acetilcolinesterasa, que es el CoLQ. Ese déficit entonces hace que esa acetilcolinesterasa no nos separe la acetilcolina ya utilizada para poder que se reutilice. Entonces, si no tenemos acetilcolinesterasa y no nos la divide, no la podemos volver a usar. Entonces, no hay ese reciclaje y empieza a disminuir. El déficit de laminina, que es otra proteína a nivel sináptico que vimos ahí, que también tiene acción en los receptores posteriores, y el déficit de agrina. Y tenemos los síndromes postsinápticos, tenemos el defecto primario del receptor de acetilcolina, que tienen los genes CHRNA, CHRNB, CHRND, CHRNE, el defecto cinético del receptor de acetilcolina, que tiene estos otros genes, y que nos da a este nivel el síndrome del canal rápido y el síndrome del canal lento, que ya les había hablado un poquito de eso. Y hay un síndrome que se llama el síndrome de Escobar,
que tiene unos síntomas específicos, un fenotipo llamativo que está alterado por el CHRNG. Y tenemos el defecto de mantenimiento de la placa, es decir, hay algunos genes que deben estar presentes para que unas proteínas que hay ahí en la placa motora, en la parte postsináptica, mantengan la función del músculo y yo pueda hacer el movimiento continuo, ¿sí? Yo pueda estar haciendo un movimiento repetitivo, porque si no, pues yo hago un movimiento y ya luego ya no lo puedo hacer y ya luego no, y ya luego no, y me voy fatigando y me voy quedando. Entonces, estos genes que tenemos del mantenimiento de la placa son la rhabsina, el DOT7, el MUS, el LRP4 o la plectina, el colágeno 13A1, que dentro de estos hay unos muy frecuentes en el caso de miastenias congénitas, por ejemplo, la rhabsina y el DOT7. Y hay otros genes que ya son mucho más raros, mucho más raros, que son los defectos congénitos de la glicosilación y los otros síndromes miasténicos congénitos que les decía que estos se descubrieron hace más poco tiempo, pero que también nos dan síntomas de miastenia congénita. Entonces tenemos el defecto de glutamina fructosa, el defecto de fosfotransferasa, el defecto de manosiltransferasa, bueno, todos estos que son ya descubiertos y que nos pueden ocasionar síndromes miasténicos congénitos. Cuando vemos acá, por ejemplo, el defecto del canal del sodio, que es el CN4A, entonces hay muchos defectos de canal de sodio que nos dan epilepsias. Y por ejemplo, el síndrome de Dravet, que es CSN1, 1A, entonces pareciera mucho. Entonces hay que pensar si también esas epilepsias que tenemos ciertas alteraciones en canales nos podrían estar dando también síntomas a nivel neuromuscular. Hay ciertas cosas que nos ayudan a orientar un poco, pero no son 100% diagnósticas. Por ejemplo, en bebés estos trastornos son mucho más graves, entonces nos pueden dar alteración a nivel de los músculos vulvares, es decir, músculos de la deglución, de la respiración, músculos más altos que son más graves. Nos pueden dar algunas debilidad generalizada y aumentada como el DOT7 o el canal lento o el CoLQ, que es el de acetilcolinesterasa. Hay una característica en DOT7 y es que puede haber un estridor laríngeo, o sea, hacen como durante esa parte donde están de bebés y es llamativo y podemos pensar que es una laringomalacia, otra cosa, y resulta que pueden tener una miastenia congénita. Hay algunos que tienen, por ejemplo, características típicas como un paladar muy alto, muy arqueado, que dificulta la alimentación, el lenguaje puede dificultarlo, y esto lo notamos al nivel de la alteración de rhabsina, y artrogriposis, que es que las extremidades están contraídas, que están completamente como con contracturas en los brazos, en las piernas. En los bebés que nacen así, pueden tener una miastenia congénita de rhabsina. Y en adultos hay otras cosas que nos pueden orientar, por ejemplo, una miopatía secundaria. Si ustedes se acuerdan, yo les dije que como había alteración en la placa neuromuscular, pues el músculo secundariamente se puede alterar, se puede atrofiar porque es la unión, entonces empieza el músculo a sufrir. Entonces, una miopatía progresiva se puede ver en los pacientes adultos por canal lento o CoLQ. Hay alteraciones de miastenia que da fenotipo cintura-miembros y alteraciones en la lengua. Por ejemplo, las miopatías de cintura-miembros o las distrofias de cintura-miembro nos pueden dar por muchas otras causas y las podemos confundir. Y por ejemplo, la alteración de la lengua, la debilidad de la lengua es muy vista en POMPE. Entonces podemos confundir estas enfermedades como si tuviéramos un patrón de cintura-miembro, una distrofia, una miopatía, un POMPE y realmente ser una miastenia congénita. Y hay síntomas de miastenia congénitas que nos dan síntomas de debilidad en las cinturas, o sea, en la cintura escapular, en la cintura pélvica, y tienen estos déficits y debilidad de la lengua y son miastenias congénitas, como en el caso del DOT7. Estos pacientes son pacientes que generalmente pasan años mal diagnosticados, que les dicen que tienen un Duchenne, que les dicen que tienen una distrofia, cualquier otra cosa, porque no es lo característico. Pero siempre tenemos que mirar la ptosis palpebral, los ojos caídos son muy importantes para que orientemos un poco mejor el diagnóstico. Las dificultades para la deglución las vemos, por ejemplo, en canal lento, problemas para correr realmente en casi todos, pero más en canal lento.
La oftalmoplegia, entonces lo que les decía, no es solamente la ptosis, que el ojo esté caído, sino que puede pasar que no puedan movilizar bien el ojo, y eso sí es más de miastenias congénitas, y los problemas respiratorios asociados. Entonces aquí vemos unos hallazgos clínicos asociados a ciertas alteraciones de las miastenias congénitas específicas, de ciertas alteraciones en cada uno de los genes. Entonces, por ejemplo, en RAD-SINA, en CHAD, en CLN4, en canales rápidos, uno podría ver más crisis de apnea, más alteraciones respiratorias a nivel de DOT7 o COL-Q, ¿sí? La ptosis es en casi todos, ¿sí? Pero acuérdense que esa ptosis generalmente va acompañada de oftalmoparesia, que es la dificultad para hacer los movimientos oculares, ¿sí? Y tenemos estas alteraciones que están pues cada una más situada de acuerdo al fenotipo en ciertos canales, en ciertas alteraciones genéticas específicas. La debilidad de cinturas, esta es la que más confunde, porque las alteraciones de cintura se pueden parecer a las distrofias musculares de cinturas, a las miopatías congénitas, sí, se puede parecer a muchas cosas y muchas veces no podemos dar el diagnóstico y terminamos haciendo estudios genéticos que no son los adecuados para lo que estamos viendo en el paciente. Y obviamente pues hay alteraciones esqueléticas secundarias, entonces claramente podemos tener escoliosis, lordosis, pues el músculo que está alterado termina por darnos alteraciones esqueléticas secundarias, y entonces terminamos por tener alteraciones graves que pueden significar una disminución en la calidad de vida del paciente. Y haría hallazgos pues en el electroneurograma, como dice ahí, que es básicamente lo que conocemos aquí como electromiografía y neuroconducciones, y en la biopsia a veces se ven. Entonces, para clínicos, ¿cómo diagnosticamos esto? Primero el fenotipo, o sea, primero todo lo que les dije de clínica. Segundo, se hace un diagnóstico diferencial con la miastenia gravis, ¿sí? Entonces, las miastenias, como son de la placa neuromuscular, generan fatigabilidad, es decir, nos dan los síntomas más en la tarde porque uno está cansado de todo el día haber hecho la actividad. Yo tengo ciertas pruebas donde, por ejemplo, elevo los ojos, pongo al paciente a mirar hacia arriba y lo dejo ahí un rato y no es capaz y se le van cayendo los ojos, o lo pongo a hablar mucho tiempo, a contar los números 1, 2, 3, 4, hasta donde alcance, y ellos se van quedando lentamente por fatigabilidad. Entonces, lo primero que yo tengo que pensar cuando tengo esos síntomas es que no vaya a tener una miastenia gravis, que es la más frecuente. Cuando yo tengo esa sospecha, pido anticuerpos, y esos anticuerpos anti-AChR, que es el del receptor de acetilcolina, el anti-MUS, los anticanales, si me dan positivo, yo estaría usualmente ante una miastenia gravis. Si me dan negativo, yo tengo que pensar que hay otra cosa, como una miastenia congénita. El test de estímulo repetitivo alterado, que es un test donde se hace un estímulo que se puede hacer a nivel facial, a nivel del deltoides y a nivel del miembro inferior. Casi siempre lo hacen a nivel facial, pero si yo estoy pensando en una miastenia congénita, yo lo tengo que hacer en las tres partes. Ese puede salir alterado, pero puede salir normal también. Que yo le empiece tratamiento inmunosupresor, en el caso de las miastenias gravis, cuando hay una crisis, lo que se les pone es inmunoglobulina, corticoides, y si no hay respuesta, yo tengo que pensar que puede haber una miastenia congénita. El estudio molecular, entonces si estamos bien orientados, lo que pedimos usualmente es un panel de miastenias congénitas, donde incluimos todos los genes que necesitamos, que ya sabemos que hay 30, para descartar la miastenia congénita. Las biopsias musculares, usualmente no se les hace biopsia muscular a sus pacientes, pero hay pacientes que terminan en biopsia porque están sospechando otra cosa y les hacen biopsia, y esos pacientes pueden tener atrofia de las fibras musculares tipo 2. Y esa atrofia les hace pensar muchas veces que es una distrofia de Duchenne, otro tipo de distrofia, y terminan mal diagnosticados. Y el hecho de empezar medicamentos como prueba terapéutica y que el paciente responda también es un dato que nos puede orientar hacia miastenia congénita. Pero ojo con esto, porque no todos los medicamentos le sirven a todos los tipos de miastenia congénita. Entonces, lo ideal cuando empezamos un tratamiento es tener el diagnóstico molecular genético para saber qué tratamiento le vamos a dar. Se puede usar fluoxetina, salbutamol, quinidina, efedrina, piridostigmina, pero depende del tipo que tengamos de miastenia congénita. Este es un test de estímulo repetitivo
se supone que cuando uno se estimula, le estimulan un músculo, un nervio, le estimulan cualquier cosa en el cuerpo, tiene que seguirse produciendo un efecto y cada que a uno le estimulen debe darse un efecto igual. Cuando yo tengo una miastenia congénita, una miastenia gravis, al hacer el estímulo, el primer estímulo nos da un efecto fuerte, una fuerza alta, y luego se va disminuyendo por fatigabilidad. Entonces lo que vemos acá, que tenemos un estímulo y nos da un pico alto primero y luego se va disminuyendo. Y eso es un test de estímulo repetitivo con una alteración que nos hace pensar en miastenia. Entonces, ¿qué tratamientos tenemos? Tenemos, por ejemplo, los inhibidores de colinesterasa, que eso es lo que más usamos, que es la piridostigmina, que nos sirven para mejorar, aumentar la acetilcolinesterasa ahí en ese espacio que teníamos, y entonces hace más reciclaje de acetilcolina, nos aumenta la fuerza, aumenta todo el manejo a nivel del músculo, pero ojo, porque la piridostigmina nos podría empeorar la miastenia congénita de DOT7, canal lento y COL-Q, entonces no se les puede dar a estos trastornos. Tenemos tratamientos para canal lento, fluoxetina, quinidina, para el DOT7 del COL-Q, efedrina, salbutamol, para la racina, el CDGD y el CHAD, otros como piridostigmina, y cada una de las alteraciones pues tiene un tratamiento específico que no son costosos porque les podemos dar piridostigmina, salbutamol, efedrina, que son tratamientos muy asequibles, fluoxetina, dependiendo del tipo de alteración genética que tengamos. Son enfermedades tratables, muy difíciles de diagnosticar y por eso nos vamos quedando sin el tratamiento y llegamos a tener pacientes que no fueron tratados a tiempo y que tienen secuelas. Les quiero mostrar y los quiero invitar a que vean los videos de Javi Capitán. Javi Capitán es una persona que tiene una enfermedad neuromuscular tipo miastenia congénita. Javi Capitán es cómico y se presentó en Got Talent en España, y pues voy a ponerles un poquito del video, pero me gustaría que vieran toda su historia, las pueden encontrar en redes, y es el ejemplo de superación y de cómo, a pesar de tener deformidades, de haber recibido bullying, de tener tantas dificultades, él supo superar todos esos miedos y supo salir adelante. Con 6 meses me detectaron una enfermedad neuromuscular. Cuando nací no se me notaba mucho, pero fui creciendo, mi cuerpo no aguantaba el peso y me iba torciendo. Ha sido duro en el aspecto de que mis padres realmente no sabían qué tenía. Me da miedo no gustar, me da miedo no quise hacerlo mal. Tú sabes que la gente es muy mala, hace mucho bullying y tal. Vivo con miedo. Yo pues el humor lo he utilizado simplemente para evadirme de lo malo. De todo lo malo siempre se puede sacar algo bueno, siempre. Venga, pues adelante, es tu oportunidad, Javi. Pues bueno, como ya sabéis, que os he dicho, me llamo Javi Capitán, seguramente me habéis dicho, dice Capitán, si no puede ponerse firme. Cuidado, cuidado. Que yo estaba en el ejército, yo he sido soldado de apoyo, en el ejército español, Me acuerdo yo que íbamos por Afganistán, íbamos por el desierto, íbamos todos, era yo el único soldado con 2 mochilas, decían, Javi, a disparar. Me ponía así, me ponía el rifle aquí, ya está, soldado de apoyo. El soldado de apoyo ya está. Y bueno, ya que estoy aquí, ¿no? Os voy a contar lo que tengo, que no es poco. Lo que yo tengo es una mutación genética, que, hostia, yo lo que he visto en el cine, en el cómic, una mutación genética mola, tío. Te da poderes, coño. Está Hulk, está Lobezno, bueno, y luego estoy yo.
A ver, yo como mucho voy a ser súper costalero, ¿sabes? Otra cosa. Súper costalero. No, pero ahora vamos a hacer un gran esfuerzo y vamos a imaginarnos que soy un superhéroe de verdad. Venga. Como Superman. Lo malo es cuando me pongo la capa, me quedaría así la capa ladeada y a la hora de volar volaría así. Vaya vuelta. Solo puedo ayudar a la gente en Plaza de Toros, rotondas. Bueno, ya sabes, a Superman lo llamarían para todo lo demás y a la que fuera Plaza de Toros o Rotondas, Super Javi. No puedo hacer nada. Así que Superman no me ha gustado mucho. Vamos a probar otro. Ostras, Spiderman. Spiderman está guapo. Lo que pasa es que me imagino yo con la mallita de Spiderman. Lo de los huevos me quedaría aquí. Lo del sobaco aquí. Y luego a la hora de tirar la telaraña ya. Y con la mala suerte que tengo me quedo así colgando y me parezco una piñata. O sea que Spiderman tampoco. Spiderman descartado. Vamos a pensar otro. El Capitán América. A ver, lo que yo le veo de malo al Capitán América es que vosotros habéis visto el escudo que tiene. Lo usa de arma. Lo tira, lo coge, lo lanza, devuelve. Eso me lo pongo yo en la chepa y parezco una tortuga ninja. O sea, el Capitán América tampoco. Ya está, ya lo tengo. Ya lo tengo. Thor. Thor. Thor, Fido. Ese es el mío. Esto es un ejemplo de superación. Él logró los 3 sís y quedó como dentro de los 3 finalistas del concurso. Y lo logró a pesar de tener una enfermedad neuromuscular. Y es ver cómo de lo malo logró sacar cosas buenas. De su enfermedad y de su discapacidad logró reírse del mismo y logró cambiar eso hacia mejorar su futuro y hacia poder hacer algo productivo. Ojalá y logremos que todos tengan una mejor calidad de vida, pero que también puedan hacer cosas en la vida a pesar de las discapacidades. Y siempre les dejo esta frase: se debe pensar en lo común, pero recordar lo raro, ya que solo se diagnostica aquello en que se piensa, y recordar que ninguna enfermedad es rara para quien la tiene. Es rara para los demás, pero no para quien la tiene. Muchas gracias.